Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jorge Luis Chicya Cárdenas, soy alumno de su clase y voy a exponer el tema de la mitosis. La mitosis y meiosis. La mitosis es un proceso que ocurre en células somáticas, de la cual de una célula madre de 46 cromosomas se duplica y nacen o aparecen dos células hijas, cada una de 46 cromosomas también, idénticas a la madre. Este es un proceso que ocurre en las células somáticas e inicia con la interfase en la cual el material genético se duplica y el tamaño de la célula también, al doble. Luego de ello, inicia el proceso con la profase. En la profase los centriolos se van hacia los polos de la célula y empiezan a aparecer o emitir lo que es el uso mitótico o uso acromático formado por microtubulina. Y la membrana celular, en este caso la membrana nuclear, desaparece dejando libre a los cromosomas. Luego pasamos a la metafase, donde el uso mitótico se engancha o se inserta en el cromosoma, exactamente en el centrómero del cromosoma, y los alinean en la zona ecuatorial o zona medial de la célula. Exactamente se enganchan en el centrómero en un punto denominado cinetocoro. Luego de la metafase pasamos a lo que es la anafase. En la anafase es un proceso en el cual los centriolos jalan a los cromosomas, llevando a una mitad de los cromosomas hacia uno de los polos y a la otra mitad o al otro grupo de cromátidas las envía hacia el polo contrario. Luego de ello pasamos a la telofase, en la cual las cromátidas que han sido llevadas hacia los centriolos que se encuentran en polos contrarios es detectada por la célula, de tal manera que ya empieza a formarse nuevamente la membrana nuclear para ambos lados. Una vez que se forma la membrana nuclear, ocurre lo que es una especie de ahorcamiento a mitad de la célula, y este ahorcamiento termina con un proceso llamado citocinesis. Luego de la citocinesis, se producen las dos células hijas, cada una con la cantidad de 46 cromosomas, o 2N en este caso, idénticas a la célula progenitora. Ahora vamos a pasar a explicar lo que es el tema de la meiosis. Ahora iniciamos con el proceso de meiosis. La meiosis sucede más que nada en células germinales. Esto comienza con la fase denominada profase 1, en la cual de la célula del tipo 2N, los centriolos empiezan a viajar hacia los polos y aparece lo que es el uso meiótico. La membrana nuclear desaparece y los cromosomas quedan libres. En este proceso también ocurre la denominada recombinación genética, o también denominada crossing over, que es muy importante, ya que aquí va a haber una variabilidad genética. Luego pasa a la metafase 1, donde el uso meiótico se engancha de igual manera a los cromosomas y las alinea en la zona ecuatorial o zona media. Luego de esto, pasamos a la anafase 1, donde el uso meiótico de los centriolos jala, separa a los cromosomas, para ser más exactos, y lleva las cromátides a cada extremo, donde se encuentra el centriolo. Luego de ello, pasamos a la telofase 1. En la telofase 1, los cromosomas ya se encuentran en los polos donde están los centriolos y esto lo detecta la célula, la cual empieza a formar nuevamente la membrana nuclear y finalmente se divide mediante la citocinesis formando dos células del tipo 2N, que en este caso, a diferencia de la mitosis, en la mitosis normalmente las células hijas son idénticas a la célula madre, pero en este caso las células hijas son diferentes
debido al proceso denominado recombinación genética o crossing over. Ahora, de estas dos células hijas, que en sí son diferentes a la de la madre por la recombinación genética, ocurre la segunda fase de este procedimiento. Aquí tomamos a una de las células y comenzamos. Con una de las células, ya que ocurren ambas, inicia con el proceso de profase 2. En la profase 2, de igual manera, los centriolos se van hacia los polos y empieza a generarse el luso meiótico. La membrana celular empieza a desaparecer y se empiezan a enganchar el luso meiótico en el centrómero de los cromosomas. Como le mencionaba hace un instante también, dentro de la mitosis, en el cinetocoro, para ser exactos. Luego de ello, pasamos a la metafase 2, en la cual los cromosomas se alinean en la zona medial o ecuatorial de la célula. Luego de ello pasamos a la anafase 2, donde nuevamente son separadas las cromátidas, dirigiéndose cada uno al polo opuesto, a donde se encuentran los centriolos. Ahora, luego de ello, pasamos a la telofase 2. En la telofase 2, la célula ya identifica que los cromosomas ya se encuentran con los centriolos hacia los extremos y se empieza a formar la membrana nuclear. Y luego de ello ocurre un ahorcamiento en la célula, denominada citogénesis, donde finalmente la célula se divide en dos. Pero en este caso, como al inicio de la profase no ha habido una duplicación del material genético, se ha mantenido en su cantidad de cromosomas inicial y al final termina con la mitad de los cromosomas. Es decir, inicia con 46 cromosomas y finaliza con 23 cromosomas cada uno. Aquí estamos viendo dos células, cada uno con 23 cromosomas. Esto, o este proceso, generado de una de las células. Pero como son dos, estas hijas las multiplicamos por 2, dando como resultado 4 células haploides. De esa manera se realiza el proceso de la meiosis. Ahora, cabe resaltar también que estas células haploides o células germinales corresponden al espermatozoide y los ovarios. Hasta este punto sería todo en base a mi exposición y le agradezco, profesor, más bien por la enseñanza que tuvo para con nosotros durante el ciclo que llevamos. Muchas gracias y hasta pronto.